El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el tranquilo pueblo de Arboleda, donde las luces de las estrellas danzaban entre las ramas de los árboles y el susurro del viento acariciaba las colinas, vivía un niño de mirada profunda llamado Mateo. Sus días transcurrían en la sencillez de la vida rural, donde las risas de los niños se mezclaban con el canto de los pájaros al amanecer. Aquella noche, sin embargo, la armonía del pueblo se vio perturbada. Mientras las sombras se extendían sobre las casas, el cielo se llenaba de estrellas, y una luna plateada iluminaba el sendero que conducía al sueño de Mateo. Fue en esa penumbra onírica donde la realidad se mezcló con la fantasía, dando forma a una visión que cambiaría el destino de Arboleda. Mateo, un soñador por naturaleza, se encontró inmerso en un escenario apocalíptico. Ciudades majestuosas yacían en ruinas, ríos que una vez fluían cristalinos ahora se tornaban oscuros y contaminados, y el cielo, antaño un lienzo de colores, se veía envuelto en humo y desesperación. El suelo temblaba bajo sus pies mientras gemidos lastimeros resonaban en la penumbra. Despertó sobresaltado, el sudor perlaba su frente y su corazón latía con fuerza. La realidad y el sueño se entrelazaron de una manera inquietante. Mateo sintió que había experimentado algo más que una simple ensoñación. Era como si hubiera sido testigo de un presagio, un augurio de sombras que proyectaba su largo manto sobre el destino de su amado pueblo. Con el alba, la urgencia de compartir su revelación se apoderó de él. No podía guardar en su corazón la pesada carga de aquel sueño sin compartirlo con los habitantes de Arboleda. Las sombras de la noche dieron paso a los primeros rayos del sol, y Mateo se dispuso a contar su experiencia a un mundo que aún no sabía que estaba al borde de un cambio trascendental. No imaginaba que sus palabras desencadenarían una serie de eventos que desafiarían la realidad que conocía y transformarían para siempre la existencia apacible de Arboleda. La noticia del sueño de Mateo se extendió como el eco de una campana en un valle silencioso. Las sombras de la noche se desvanecieron, pero la inquietud persistía en la luz del día. Arboleda, una comunidad que solía vibrar con risas y canciones, se encontraba ahora en un silencio temeroso. Los líderes del pueblo, sintiendo la responsabilidad de proteger a su gente, convocaron a una reunión de emergencia en el centro de la plaza. Los habitantes, con rostros marcados por la preocupación, se congregaron para escuchar las palabras de Mateo. El niño, parado frente a todos, se sentía abrumado por la atención, pero su determinación superaba cualquier duda. He visto un futuro oscuro en mis sueños, un presagio que nos insta a actuar. Debemos prepararnos para lo que viene, expresó Mateo, con voz firme. El murmullo de la multitud se extendió como un río agitado. Algunos se miraban entre ellos con ojos llenos de miedo, mientras otros intentaban comprender la magnitud de la advertencia de Mateo. Los líderes, aunque escépticos, sintieron la necesidad de tomar medidas preventivas para calmar a la creciente ansiedad que envolvía a Arboleda. Se formó un comité de emergencia compuesto por sabios ancianos, hábiles artesanos y valientes guerreros. Su misión era preparar al pueblo para cualquier eventualidad que pudiera surgir. Las calles de Arboleda se llenaron de actividad febril, se construyeron refugios subterráneos, se almacenaron alimentos y se enseñó a la población a defenderse. Mientras tanto, Mateo, consciente de la magnitud de su revelación, se sumergió en una búsqueda personal en busca de respuestas. La sombra de su sueño aún lo perseguía, pero también lo impulsaba a descubrir el verdadero significado detrás de aquellas visiones perturbadoras.
En su peregrinaje por los bosques cercanos, Mateo se encontró con un anciano de sabiduría profunda, cuyos ojos reflejaban los misterios del tiempo. Este anciano, cuya presencia estaba vinculada a la historia ancestral de Arboleda, se convirtió en el guía espiritual de Mateo. Juntos, exploraron los recovecos del conocimiento oculto y las antiguas leyendas que hablaban de sueños y visiones. El anciano sabio, de mirada centenaria y barba plateada, se convirtió en el guía de Mateo en su búsqueda de respuestas. Juntos, se aventuraron por los senderos secretos que serpenteaban a través de los antiguos bosques que rodeaban Arboleda. La luz titilante de las luciérnagas iluminaba su camino mientras el anciano compartía con el joven la sabiduría de generaciones pasadas. Entre susurros de hojas y el canto distante de aves nocturnas, el anciano comenzó a tejer las historias de los antiguos, donde los sueños no eran solo fantasías de la mente, sino puertas hacia reinos más profundos. Le habló de la conexión entre el soñador y la esencia misma de la realidad, donde los sueños actuaban como hilos invisibles entre el pasado, el presente y el futuro. Los sueños, Mateo, son fragmentos de nuestra conciencia cósmica. Pueden revelar no solo el destino, sino también las elecciones que definirán nuestro camino, explicó el anciano mientras se detenían en un claro iluminado por la luna. Inspirado por estas enseñanzas, Mateo se sumergió en una búsqueda interna. A través de la meditación y la introspección, exploró las profundidades de su mente, desentrañando los misterios ocultos en los recovecos de su ser. En sus sueños, se encontró caminando por paisajes etéreos, enfrentando desafíos que reflejaban los dilemas de la realidad y descubriendo mensajes cifrados en las sombras de su subconsciente. El anciano compartió con Mateo antiguas prácticas de interpretación de sueños, enseñándole a leer los signos que la mente tejía durante las noches. Juntos, exploraron los límites entre la vigilia y el sueño, desafiando las convenciones de la realidad con cada paso. Mientras tanto, en Arboleda, el comité de emergencia continuaba con su labor. Los refugios subterráneos tomaban forma, y los almacenes se llenaban con provisiones que podrían sostener al pueblo en los tiempos inciertos que se avecinaban. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos palpables, la sombra del temor aún se cernía sobre el pueblo como una nube ominosa. En una de las noches de meditación, Mateo experimentó una visión que cambiaría la perspectiva del pueblo. Se encontró a sí mismo deambulando por un bosque iluminado, donde las flores resplandecían con colores que no tenían equivalente en la realidad cotidiana. En ese reino onírico, descubrió un símbolo ancestral, un emblema que había sido olvidado por las generaciones pasadas. El anciano, al ver el símbolo en la visión de Mateo, se estremeció y compartió historias de este antiguo ícono. Según las leyendas, representaba la capacidad de transformar la oscuridad en luz, de convertir los presagios sombríos en oportunidades de renacimiento. Con el símbolo ancestral en sus pensamientos y un entendimiento más profundo de la naturaleza de los sueños, Mateo regresó al pueblo. Mientras la comunidad de Arboleda se afanaba en la construcción de refugios y la acumulación de provisiones, la noticia de la visión de Mateo y sus encuentros con el anciano se extendió más allá de los límites del pueblo. En respuesta, llegaron a Arboleda visitantes inesperados, una familia de nómadas conocidos por sus habilidades en la interpretación de sueños y su conexión con antiguas leyendas. Entre los recién llegados se encontraba Isabella, una joven de ojos penetrantes y cabello oscuro que poseía el don de traducir los mensajes del mundo onírico. Su abuela, una anciana sabia y carismática, era conocida en las tierras circundantes por su habilidad para tejer los hilos de los sueños en historias que resonaban con verdades ocultas. El pueblo de Arboleda, aún envuelto en la incertidumbre, recibió a los nómadas con cautela. Mateo, intrigado por la posibilidad de obtener más respuestas, se acercó a Isabella y a su abuela con la esperanza de desentrañar los secretos que seguían ocultos en su visión. Isabella, con una sonrisa enigmática, miró a Mateo y le dijo: «Los sueños son ríos que fluyen entre dimensiones, y cada visión es un pétalo que se abre en el jardín de la realidad». La anciana, por su parte,
compartió leyendas ancestrales que hablaban de un equilibrio entre la luz y la oscuridad, y de cómo los sueños podían ser el puente entre estos dos reinos. El comité de emergencia, al enterarse de la llegada de los nómadas, decidió invitarlos a participar en sus esfuerzos para preparar al pueblo. La experiencia y el conocimiento de los recién llegados se volvieron valiosos activos en la lucha contra la sombra que se cernía sobre Arboleda. Mientras Isabella y su abuela se integraban en la comunidad, sus habilidades de interpretación de sueños añadieron capas de significado a las visiones de Mateo. Juntos, exploraron los rincones de la mente y del mundo onírico, buscando pistas que pudieran desentrañar el misterio que envolvía a la comunidad. Con la llegada de Isabella y su abuela, la energía en Arboleda cambió. La comunidad, inicialmente cautelosa, comenzó a aceptar la presencia de los nómadas como una oportunidad para comprender mejor el mundo de los sueños. Las caravanas multicolores de los visitantes se integraron con la vida cotidiana del pueblo, creando un crisol de culturas y perspectivas. Mateo, junto con Isabella y su abuela, se embarcaron en noches de meditación y exploración de los sueños. Las fogatas en las noches estrelladas se convirtieron en el escenario de intercambios místicos y relatos de visiones compartidas. Isabella, con su don para descifrar los hilos oníricos, comenzó a tejer conexiones entre las visiones de Mateo y los sueños de otros habitantes de Arboleda. La anciana, con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, narró leyendas que hablaban de tiempos en los que los sueños eran considerados portales hacia dimensiones desconocidas. Habló de héroes que, a través de sus visiones, habían logrado cambiar el destino de sus pueblos y desafiar las sombras que amenazaban con envolverlos. Isabella, con ojos brillantes, compartió con Mateo su interpretación de sus sueños. Vio imágenes de un árbol ancestral que crecía en medio de un campo de luz, sus raíces hundidas en las profundidades de la tierra y sus ramas extendiéndose hacia el cielo estrellado. Según ella, este árbol simbolizaba la conexión entre el pueblo y la fuerza cósmica que tejía el tapiz de la realidad. El comité de emergencia, inspirado por la presencia de los nómadas, adoptó una nueva perspectiva en su enfoque para preparar al pueblo. No solo se trataba de construir refugios y almacenar provisiones, sino de fortalecer el espíritu de la comunidad y su capacidad para enfrentar los desafíos venideros. En las noches tranquilas, Mateo, Isabella y la anciana se adentraron en los sueños compartidos, donde descubrieron un reino de símbolos y metáforas que reflejaban la complejidad de la existencia. Entre risas y susurros, exploraron los tejidos oníricos que unían sus destinos y desafiaron la sombra que amenazaba con desbordarse en sus visiones. A medida que los días pasaban en Arboleda, la simbiosis entre los habitantes del pueblo y los nómadas se fortalecía. Las fogatas nocturnas se convertían en foros de intercambio cultural, donde las leyendas antiguas se mezclaban con las historias locales. Isabella, Mateo y la anciana se volvían más que confidentes, eran los arquitectos de un puente entre dos mundos, entre sombras y luces. En esta convergencia de conocimientos, Isabella comenzó a experimentar visiones más intensas. Durante una noche de meditación, vio un río que fluía con aguas luminiscentes, reflejando sueños que se entrelazaban como destellos de estrellas. Sus dedos hábiles tejían patrones en el aire, capturando la esencia de cada visión. La anciana, al observar la maestría de Isabella, reconoció en esas visiones un lenguaje ancestral, un código que solo unos pocos podían descifrar. Convocó a Mateo y a Isabella a una reunión especial, donde compartió la antigua leyenda del río de los sueños. Según la historia, este río místico fluía entre el mundo de los sueños y la realidad, llevando consigo mensajes que podían cambiar destinos. Intrigados por esta revelación, Mateo, Isabella y la anciana decidieron emprender un viaje hacia el corazón del bosque, donde se decía que el río tenía su origen. Con provisiones en mano y corazones llenos de determinación, se aventuraron en un viaje que los llevaría más allá de los límites conocidos de Arboleda. Mientras tanto, el comité de emergencia continuaba con sus esfuerzos para preparar al pueblo. Las construcciones y almacenamientos avanzaban, pero ahora, impulsados por la inspiración de los nómadas,
también se centraban en nutrir el espíritu y la cohesión de la comunidad. En su travesía, Mateo y sus compañeros se encontraron con desafíos inesperados. Bestias místicas y enigmas oníricos aparecían en su camino, probando su valentía y determinación. Sin embargo, cada obstáculo superado les acercaba un paso más al lugar donde el río de los sueños fluía con la fuerza de las leyendas. La travesía de Mateo, Isabella y la anciana los llevó a lo más profundo del bosque, donde el murmullo de las hojas y el crujir de las ramas se volvían susurros en el viento. El bosque de las sombras, como lo llamaban los ancianos, era un lugar donde los límites entre el mundo de los sueños y la realidad se desdibujaban. A medida que avanzaban, la oscuridad del bosque parecía adquirir vida propia. Sombras danzantes entre los árboles susurraban secretos antiguos, y el aire estaba cargado de una energía que electrificaba los sentidos. La luz del sol apenas se filtraba a través de las ramas densas, creando un juego de luces y sombras que jugueteaba con la percepción. En su camino, encontraron criaturas oníricas que desafiaban la lógica, seres mitad luz, mitad sombra, que observaban con ojos centelleantes. Aunque hermosas, estas criaturas emanaban una energía inquietante que desafiaba la comprensión de la realidad. Cada paso en el bosque de las sombras era un paso hacia lo desconocido. Mientras exploraban, una niebla misteriosa se levantó, envolviéndolos en un velo de incertidumbre. Los sonidos se volvieron distorsionados, y las sombras adoptaron formas caprichosas que desafiaban la lógica. Mateo, Isabella y la anciana se separaron momentáneamente, cada uno atrapado en su propio rincón de la neblina onírica. En medio de la confusión, Mateo se encontró solo, rodeado por una penumbra que parecía absorber la luz a su alrededor. Sus propios miedos se manifestaron en sombras que tomaban la forma de figuras siniestras. Cada paso que daba resonaba con el eco de sus dudas, y la incertidumbre del futuro se materializaba en las sombras que lo rodeaban. Isabella y la anciana, aunque distantes, compartieron la misma experiencia. La niebla se volvía un espejismo en el cual se reflejaban sus temores más profundos. Cada uno se enfrentaba a su propia versión de la oscuridad que acechaba en su interior. Este nuevo conflicto en el bosque de las sombras no solo pondría a prueba la resistencia de los protagonistas, sino que también desvelaría verdades ocultas que habían permanecido enterradas en el corazón de Arboleda. Mientras tanto, en el pueblo, la ausencia de Mateo y los nómadas se sentía como un presagio, y la sombra que se avecinaba amenazaba con extenderse más allá de los límites del bosque. La niebla densa del bosque de las sombras envolvía a Mateo, Isabella y la anciana en una danza etérea de incertidumbre. Cada uno, aislado en su rincón de la neblina onírica, enfrentaba sus propios temores personificados en sombras inquietantes. Pero en medio de la oscuridad, también surgían destellos de luz. Mateo, resistiendo la influencia de las sombras que lo rodeaban, recordó las enseñanzas del anciano y las palabras de Isabella sobre el equilibrio entre luz y oscuridad. Con cada paso, se liberaba de las cadenas de sus propias dudas y emergía de la neblina con una claridad renovada. Isabella y la anciana, cada una sumida en su propio conflicto, se encontraron entre las sombras que danzaban. En la oscuridad, descubrieron verdades ocultas en las profundidades de sus corazones. Isabella, confrontando sus miedos, encontró la fuerza para enfrentar las criaturas que la acosaban en la penumbra. La anciana, en su rincón sombrío, se reconcilió con las sombras de su pasado, encontrando en ellas la sabiduría que había acumulado a lo largo de los años. A medida que la niebla se disipaba, los tres se reunieron en un claro iluminado por la luz titilante de las luciérnagas. Las sombras, que antes los habían acosado, se retiraron ante la resplandeciente claridad que emanaba de su reconciliación interna. En ese momento, el bosque de las sombras dejó entrever sus secretos más profundos. Un árbol antiguo, de raíces entrelazadas con la esencia del mundo onírico, se alzaba en el centro del claro. Sus ramas se extendían como brazos acogedores, y sus hojas centelleaban con símbolos que resonaban con significados antiguos. Isabella, conectando con la energía del bosque,
sintió que el árbol tenía la clave para comprender el significado detrás de las visiones compartidas. La anciana, con ojos centelleantes, recordó una antigua profecía que hablaba de un lugar donde los sueños y la realidad se encontraban, y Mateo, con determinación renovada, se acercó al árbol con la esperanza de desentrañar los misterios que lo envolvían. Mientras tanto, en Arboleda, la ausencia de los protagonistas era palpable. El comité de emergencia, sin noticias claras, se enfrentaba a nuevos desafíos que amenazaban con desestabilizar la armonía que habían construido. La sombra, lejos de disiparse, parecía extenderse, desafiando las expectativas y exigiendo respuestas que aún se mantenían esquivas. Con el árbol ancestral iluminando el claro en el bosque de las sombras, Mateo, Isabella y la anciana se encontraron en el umbral entre dos mundos. Las hojas centelleantes del árbol parecían contener los destellos de innumerables sueños, y los símbolos que adornaban sus ramas resonaban con una energía ancestral. Mateo extendió la mano y tocó la corteza del árbol, sintiendo una conexión profunda con la esencia que fluía a través de él. A medida que lo hacía, visiones fluyeron ante sus ojos, revelando imágenes de Arboleda, de su gente y de los desafíos que enfrentaban. El árbol parecía actuar como un puente entre los sueños y la realidad, un vínculo que trascendía los límites conocidos. Isabella, con sus dones de interpretación de sueños, cerró los ojos y dejó que la energía del árbol la envolviera. Las visiones se intensificaron, revelando imágenes más claras y detalles que antes habían permanecido ocultos. La anciana, con una mirada sabia, reconoció en aquel árbol una entidad ancestral que guardaba la memoria de los tiempos antiguos y las claves para comprender el destino de Arboleda. El trío, guiado por la resonancia del árbol, experimentó una fusión de sueños y realidad. Las fronteras entre los dos mundos se desdibujaban, y en esa fusión encontraron respuestas que desafiaban las expectativas. La profecía que pesaba sobre Arboleda comenzó a tomar forma en sus mentes, revelando capas de significado que habían permanecido ocultas. Mientras tanto, en Arboleda, la ausencia de Mateo y los nómadas generaba inquietud. El comité de emergencia, lidiando con nuevos desafíos, esperaba noticias que pudieran arrojar luz sobre el futuro de la comunidad. La sombra que se cernía sobre el pueblo, lejos de disiparse, parecía tomar formas más complejas, desafiando la comprensión de aquellos que intentaban enfrentarla. El árbol ancestral en el bosque de las sombras seguía siendo el epicentro de la conexión entre sueños y realidad. Mateo, Isabella y la anciana, imbuidos por la energía del árbol, comenzaron a comprender la trama compleja que tejía el destino de Arboleda. Visiones del futuro y del pasado se entrelazaban, revelando un tapiz en el que cada hilo era esencial para comprender el cuadro completo. El árbol, como un oráculo viviente, compartió con los protagonistas fragmentos de la profecía que había estado resonando en sus sueños. La sombra que se cernía sobre Arboleda no era solo un presagio oscuro, sino una manifestación de desequilibrios en la conexión entre los dos mundos. El destino del pueblo estaba entrelazado con su capacidad para reconciliar los sueños y la realidad. Mateo, inspirado por esta revelación, sintió una responsabilidad aún mayor sobre sus hombros. Era el portador de un conocimiento que podría cambiar el curso de la historia de Arboleda, y con determinación renovada, se dispuso a regresar al pueblo con las respuestas que había descubierto. Mientras tanto, en Arboleda, la inquietud aumentaba. La sombra, lejos de disiparse, parecía adquirir una forma más tangible. El comité de emergencia, guiado por la esperanza de noticias de los nómadas, se enfrentaba a decisiones cruciales sobre cómo preparar al pueblo para lo que se avecinaba. En el bosque de las sombras, Mateo, Isabella y la anciana se prepararon para su regreso a Arboleda. Sabían que las revelaciones que traían no solo cambiarían la percepción del pueblo sobre la profecía, sino que también abrirían nuevas posibilidades para enfrentar el futuro. El camino de regreso estuvo marcado por encuentros con criaturas místicas que parecían reconocer el cambio en la dinámica del bosque. La luz resplandeciente del árbol acompañaba a los viajeros, guiándolos de regreso a la realidad de Arboleda. El comité de emergencia,
al ver el retorno de Mateo y los nómadas, se congregó en la plaza central del pueblo. La sombra que los acechaba pareció retroceder momentáneamente ante la presencia de aquellos que habían explorado los límites entre los sueños y la realidad. La llegada de Mateo, Isabella y la anciana Arboleda marcó un punto de inflexión en la historia del pueblo. La plaza central se llenó de murmullos mientras los habitantes, ávidos de respuestas, se congregaban para escuchar las revelaciones de aquellos que habían explorado los misterios del bosque de las sombras. Mateo, parado en el centro de la plaza, compartió las visiones del árbol ancestral y las verdades que habían descubierto en el vínculo entre los sueños y la realidad. La sombra que se cernía sobre Arboleda, explicó, no era un presagio ineludible, sino una manifestación de desequilibrios en la conexión entre ambos mundos. Isabella, con su habilidad para interpretar sueños, ofreció detalles más claros sobre los mensajes que el árbol había compartido. Habló de la importancia de restaurar la armonía entre los dos reinos y cómo cada habitante de Arboleda tenía un papel esencial en esta tarea. La anciana, con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, respaldó estas revelaciones con historias ancestrales que hablaban de comunidades que habían enfrentado desafíos similares. El comité de emergencia, guiado por la experiencia de Mateo y los nómadas, se encontró ante una encrucijada. Las revelaciones ofrecían una oportunidad única para cambiar el destino de Arboleda, pero también planteaban desafíos significativos. ¿Cómo podrían restaurar la conexión entre sueños y realidad? ¿Qué sacrificios serían necesarios para lograrlo? Se convocó una asamblea general en la que los habitantes expresaron sus pensamientos y temores. Algunos veían las revelaciones como un rayo de esperanza, mientras que otros temían las implicaciones desconocidas de alterar el tejido mismo de su existencia. La sombra, aunque momentáneamente retrocedida, aún se cernía sobre la comunidad, recordándoles la urgencia de tomar decisiones. En medio de la discusión, emergió la idea de realizar un ritual ancestral que buscaba restaurar el equilibrio entre los dos mundos. El ritual requería la participación activa de la comunidad, cada uno aportando sus sueños y esperanzas para crear una sinfonía colectiva que resonaría en la esencia misma de Arboleda. La preparación para el ritual se convirtió en una empresa comunitaria. Se formaron grupos para explorar los límites del bosque de las sombras y recolectar elementos que serían parte integral del rito. Mientras tanto, Mateo, Isabella y la anciana guiaban a los habitantes en meditaciones y prácticas para fortalecer su conexión con el mundo onírico. En la quietud de las noches previas al ritual, la comunidad de Arboleda se sumió en la reflexión y la preparación espiritual. El bosque de las sombras, testigo silente de su esfuerzo, aguardaba la llegada de la hora en que los sueños y la realidad se entrelazarían en una danza que definiría el destino de Arboleda. La víspera del ritual en Arboleda estaba impregnada de una tensión palpable. La comunidad se congregó en la plaza central, donde un altar había sido erigido con elementos recolectados en los confines del bosque de las sombras. Velas titilantes y hierbas aromáticas rodeaban el espacio, creando una atmósfera de misterio y expectación. Mateo, Isabella y la anciana, junto con el comité de emergencia, se colocaron en el centro del círculo ceremonial. La sombra, aunque aún se cernía en las fronteras del pueblo, parecía aguardar expectante, como si sintiera el cambio que se avecinaba. Los habitantes de Arboleda, unidos en propósito, cerraron los ojos y dejaron que la quietud de la noche los envolviera. El ritual comenzó con una melodía suave, entonada por los nómadas que habían traído consigo instrumentos ancestrales. Los sonidos resonaban en la plaza, vibrando en armonía con la energía del bosque de las sombras. Los participantes, sumidos en la música, dejaron que sus mentes se deslizaran hacia los reinos oníricos. Isabella, con su don para interpretar sueños, dio la meditación colectiva. Imágenes de los sueños de los habitantes se entrelazaban, formando una red luminosa que se extendía sobre Arboleda. El árbol ancestral, que había sido testigo de la historia del pueblo, parecía responder a la sinfonía que surgía de la plaza central. Mateo, sintiendo la conexión con el árbol,
compartió su visión de un futuro en el que la sombra se disipaba, y Arboleda florecía en una realidad renovada. La anciana, con su voz sabia, habló de la importancia de mantener la fe en la capacidad de cambiar el destino y de la valentía necesaria para abrazar lo desconocido. A medida que la música alcanzaba su punto culminante, los participantes sintieron una energía colectiva que trascendía el espacio y el tiempo. El bosque de las sombras parecía resonar con la sinfonía de los sueños, y la sombra que había acechado a Arboleda retrocedía ante la poderosa expresión de la comunidad unida. En el clímax del ritual, un destello de luz emanó del árbol ancestral, iluminando la plaza con una resplandecencia que parecía tocar cada rincón del pueblo. Los habitantes, sintiendo la transformación en su ser, abrieron los ojos para encontrarse con una realidad que se había vuelto más nítida y llena de promesas. La sombra, que una vez había amenazado con consumir Arboleda, se desvaneció como la neblina al amanecer. La plaza central quedó bañada en la luz de una nueva aurora, y la comunidad, unida por la experiencia compartida, se abrazó con la certeza de que habían forjado un destino diferente. La mañana después del ritual, Arboleda despertó en una realidad transformada. La luz del sol se filtraba a través de las hojas del bosque de las sombras, proyectando un resplandor dorado sobre el pueblo. Los habitantes, al salir de sus hogares, sintieron una ligereza en el aire, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. En la plaza central, donde el ritual se había llevado a cabo, los nómadas, Mateo, Isabella y la anciana compartieron sonrisas de complicidad. La sombra que antes se cernía sobre Arboleda había desaparecido, reemplazada por un cielo claro y despejado. La comunidad se unió en celebración, reconociendo que algo profundo y significativo había ocurrido durante la noche. Las noticias del cambio se extendieron rápidamente por todo el pueblo. Las construcciones que antes estaban enfocadas en la preparación para la catástrofe ahora se dirigían hacia la construcción de un futuro vibrante. La cooperación y la solidaridad que habían surgido durante el ritual se tradujeron en acciones concretas para mejorar la calidad de vida en Arboleda. Los habitantes, inspirados por la experiencia compartida, se acercaron a Mateo, Isabella y la anciana con gratitud en sus ojos. Habían vivido un despertar colectivo, y la comunidad se había convertido en un faro de esperanza y resiliencia. El bosque de las sombras, una vez envuelto en misterio y temor, ahora se erguía como un recordatorio tangible de la capacidad de Arboleda para enfrentar y superar desafíos. El comité de emergencia, ahora transformado en un consejo comunitario, guiaba los esfuerzos para consolidar los cambios. Se establecieron proyectos educativos, se fomentaron las artes y la creatividad, y se promovieron prácticas sostenibles para garantizar el bienestar a largo plazo del pueblo. La comunidad se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo. El árbol ancestral en el bosque de las sombras se volvió un lugar sagrado, visitado por habitantes que buscaban inspiración y conexión con la esencia de su ser. Mateo, Isabella y la anciana, habiendo cumplido su propósito en Arboleda, se despidieron con la certeza de que la comunidad estaba ahora enraizada en su propio destino. Y así, Arboleda se convirtió en un símbolo de la capacidad humana para cambiar el curso de su historia. La sombra que una vez amenazó con oscurecer el futuro se disipó ante la fuerza unificadora de los sueños y la realidad. El amanecer de Arboleda se reflejaba no solo en el cielo, sino en el corazón de cada habitante, marcando el inicio de un capítulo nuevo y prometedor en la historia del pueblo.